Bueno, muy buenas noches. Hoy contamos en esta cocería del viernes con un gran conversador. Alguien que cuando le digo cocería sabe perfectamente de qué estamos hablando y es un gran conversador. De haber vivido Lucio Victorio Mancilla, lo hubiera sumado entre los grandes conversadores. Un gran amigo a quien quiero mucho, que hemos trabajado un tiempo juntos con muchas dificultades, eh, pero hemos salido adelante airosos, me parece, y que es un hombre de la cultura y sobre todo del teatro, ¿no? Específicamente del teatro, del mundo del teatro. Juan Félix Roldán, bienvenido. Bienvenido a la cocería del... Bueno, bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que lo vean, para todos los gustos. Un gusto en este clima así muy a lo Mansilla de cocería. Un gusto y muchas gracias No, por Juan, invitarme a esta conversación. una cocería que se precie no puede estar ausente Juan Félix Roldán. Bueno, Bueno, muy generoso de tu ¿cómo, parte. cómo ves el mundo de la cultura en Argentina, independientemente de la pandemia, ¿no? O sea, independientemente de esta circunstancia excepcional, ¿cómo lo ves en general? Bueno, el mundo de la cultura en la Argentina es como si fuera un solado con diversos tipos de baldosas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de estar en la ciudad de Buenos Aires, o en La Plata, o en Gonet, que es más o menos lo mismo, que se refiere a la cultura que tiene que ver con el Río de la Plata. Ujú. Eh, el noroeste tiene otro tipo de cultura, estoy hablando de cultura en general, ¿no? Sí, La Mesopotamia tiene otra, la región de Cuyo tiene otra, el centro del país, eh, Córdoba tiene otra, La Pampa nomás acá tiene otra y después está toda la Patagonia. Son distintas estructuras culturales. Algunas tienen más espalda que otras. Quiero decir, todo el noroeste, herencia de la cultura inca, ujú, estaba más cerca de Lima. Lima es el Perú, no solo tuvo una importante cultura virreinal, un sí, punto muy importante, igual que México, sino además tuvo una importante cultura previrreinal, ¿no es cierto?, que culmina con los incas. Bueno, porque además estaba el oro, estaba la plata, en fin, sí. esto es muy importante, ¿no? Aquí, en estas tierras, donde no había ni oro, ni plata, ni nada de ese tipo de cosas, solamente había Ñandúe, tierra para trabajar. ¿Vamos? Ñandúe, Claro. Ñandúe, pampa, árida, sin tratar, sin educar de alguna manera, pudimos producir, pudimos producir dos grandes hechos. Uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX. En el siglo XIX es todo lo que tiene que ver con la gauchesca. sí, Eso no existía, no existió nunca en ningún lugar del mundo y se crea aquí en el Río de la Plata, con un idioma armado especialmente para eso, escrita en ciudades o en París. ujú, Los escritores vivían o en la ciudad de Buenos Aires o en París y hacían hablar a los gauchos. Bueno, eso no ha habido en otro lugar aquí. Y en el siglo, como aquí en el Río de la Plata, también lo incluyo al Uruguay en esto, ¿eh? sí, sí, claro, Uruguay. es una cultura Este, rioplatense, sí. absolutamente. Y en el siglo XX produce lo que Borges llamaba ciencia ficción, ¿no es cierto? Macedonio Fernández, Feliberto Hernández, Exacto. La literatura Victorio fantástica. Campo.
la literatura Sí, fantástica. Bioy Casares, sí. Bioy Casares, los escritores uruguayos, todo eso es del Río de la Plata. Sí. Se habla en idioma del Río de la Plata. Nosotros lo escuchamos hablar a Borges, a escribir, ¿no? Leer sus escritos, a Borges, a Victorio Campo, a Casares, a todos. Y ese idioma es del Río de la Plata. El idioma del Río de la Plata, exclusivamente. Escuchamos hablar a Saer, por ejemplo, como habla Saer en Santa Fe, y es otra historia, es un mundo rural, es otra historia. Sí. De Aún manera que Borges escribiera muchas veces sobre lo gauchesco. Por supuesto. Es más, toma personajes, Tadeo Isidoro Cruz, por ejemplo, lo toma de Martín Fierro, los resignifica. Sí. Aquella gaucheca que se había cerrado con Guiraldes, con el Segundo Sombra, ¿no es cierto? El Segundo Sombra transforma al gaucho en un paisano. Exactamente. El paisano no es perseguido, el paisano trabaja, digamos, no tiene los problemas que tenía Martín Fierro, por ejemplo, para poner dos grandes ejemplos. Claro, porque Martín Fierro es un personaje, a ver, el gaucho decimonónico, hasta el siglo XIX era un personaje entre dos culturas, la cultura hispánica y las culturas indígenas. Entonces era un personaje que, bueno, iba y venía, era un mestizaje cultural y que transitaba entre los dos mundos. Entre los dos mundos, absolutamente, entre los dos mundos. Entre los dos mundos que también Mansilla también transitó. Vivía acá en Buenos Aires, vivía en los salones más elegantes de París, murió en París, y iba a ver los ranqueles, ¿cierto? Todo eso ayudó a construir esta cultura que tenemos en el Río de la Plata. Acá no había plata, no había oro, no hubo grandes civilizaciones prehispánicas, nada de eso. Los pampas eran unos indios que andaban, pámpanos que eran 10, todos que andaban sueltos por ahí, eran recolectores, cazadores. Toda esa cultura nosotros la hemos podido, se ha construido nuestros intelectuales y la gente común, ¿no es cierto? El tango, el bife de chorizo, por hablar de la cultura total, ¿no es cierto? El filete porteño, todo lo que esto está construido. Y eso debe ser motivo de nuestro orgullo, ¿no? Porque... Y además es un proceso bastante espontáneo, porque lo que vos decías del fileteado, del tango, son expresiones muy populares. Claro. Y que después fueron incorporadas a la alta cultura, ¿no? Todo el rechazo que hubo al tango, al sí, por eso te digo. Y es un fenómeno que incluso lo interesante es que yo a veces creo que había más conexión antes con Uruguay que ahora. O sea, había más cultura rioplatense que ahora. Porque, a ver, hubo grandes cantantes de tango, saquemos a Gardel de la discusión, ¿no? Julio Sosa, por ejemplo, ¿no? Que había un tango muy, muy vibrante en Uruguay y que digamos, venían a trabajar o vivir acá y había como más conexión. Y en el siglo XIX, no nos olvidemos que había payadores, como Gabino Ezeiza, por ejemplo, que eran uruguayos. Sí. Y se iba de acá para allá todo el tiempo. Sí. Últimamente, porque en los últimos tiempos hemos crecido desparejo, uruguayos y argentinos. Desgraciadamente hemos crecido desparejo. Más desparejo para nosotros que para ellos. Entonces, estamos como más lejanos. Pero no sé, de chico mi padre me llevaba a Montevideo y me decía, bueno, mira, esto es Buenos Aires hace 50 años atrás. Claro. Si uno podía tener esa perspectiva, me acuerdo, mi padre me llevaba.
era realmente hermoso. Hoy, ¿cuánto hace que no vamos a Uruguay? Excepto los argentinos que van a Punta del Este, pero Punta Sí, del Este pero es que otra esto es historia. una cosa aparte. Es como Luxemburgo, es una cosa. Esta es una cosa aparte, es totalmente. Claro, Está sí, en Uruguay, pero no es claro, representativo del Uruguay. claro. Pero tenemos algunas cosas que nos unen. El tango, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad y es a media la ciudad de Montevideo con la Sí, ciudad de Buenos Aires. sí. Cosa que me parece muy bien. Cosa que me parece muy, muy, muy bien. En alguno de los dos lugares, más o menos simultáneamente, eh, debe haber surgido, no está claro cómo, pero debe haber surgido el tango. Como también lo que Pero después va a ser la gauchesca con Hidalgo, por ejemplo, también en Uruguay y aquí. sí, el tango, a ver, no nos olvidemos que una de nuestras raíces bastante olvidadas es nuestra raíz africana. Es verdad, es verdad. Y sí, Que a hay, ver, hay se una... terminaron con la guerra de la independencia. No, Con la no, guerra sabes que hubo mucho mestizaje, sobre todo Mm, los negros sí, acá en Argentina, ¿no? Hubo mucho sí, sí. mestizaje, pero bueno, vos mencionás a Gavina Saiza. Claro, Y claro. esto es todo un mundo muy interesante para investigar y de hecho, bueno, los guitarristas que tenía Gardel, ¿no? O sea, Sí, seguro, sí, sí. pero, bueno, y hoy, o digamos los Bueno, últimos 30 40 años, ¿no? ¿Cómo ves sí. la cultura argentina? Bueno, hoy Tenés un te problema. voy a hablar del... Sí, sí, la verdad que estamos en problemas y en problemas graves. Yo, como vos, fuimos educados por el Estado, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, como en la universidad, fuimos educados por el Estado, un Estado en aquel momento muy, muy, muy presente, un poco victoriano, quedaban algunos sabios victorianos, pero bueno, pudimos avanzar. A ver, el elemento de desarrollo de la cultura, si bien digo, no debe soslayar la educación. Y la educación está muy, muy, muy desarmada. Es verdad que a mediados del siglo XX hay una gran migración del interior hacia Buenos Aires, hacia los alrededores de Buenos Aires, lo que se llama el Gran Buenos Aires, en busca de trabajo, en fin, de ese tipo de cosas. Pero algunas cosas hemos perdido. Por ejemplo, cuando yo era chico, que se celebraba San Martín de Tours, que era el patrono de Mm, Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Más allá de las cuestiones religiosas que uno puede adherir o no. sí, Era una fiesta más o menos popular. Hoy no existe ese tipo de cosas. Lo único que ha quedado en Buenos Aires, lo único que ha quedado en Buenos Aires, que todavía está en pie, a punto de caerse al vacío, es el teatro. Teatro, pocas ciudades, vos y yo que hemos andado por el mundo, en la ciudad de Buenos Aires hay más teatro que en la ciudad de París. Hay casi tantos teatros como en la ciudad de Nueva York. Todos de una gran calidad, con sus más, con sus menos, o teatros oficiales, sí. teatro under, todo lo que vos quieras. Eso sigue estando, ese espíritu sigue estando. Yo vivo acá en pleno centro, en el barrio de Retiro, y antes de la pandemia la gente viene, entonces que iba al teatro, al cine, a esto, a ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la pandemia nos puso a la orilla del precipicio. Estamos todavía a la orilla del precipicio. Hay un público de teatro que Sí, sigue sí, existiendo. sí. Sí. Eh, Ahí siempre siempre hubo, desde la época de la colonia, un Sí, sí, público de claro. teatro que en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, estaba sobre todo muy bien integrado por gente de la colectividad judía. Gente de la colectividad judía iba al teatro todo el tiempo. Hay Sí, aquí un teatro, el IF,
de la comunidad judía, se hacía teatro en yiddish, había una... Había teatro en yiddish. Claro, sí, Así como hubo yo he tangos ido a en ver, yiddish. como hubo tangos en yiddish también, claro. Los grandes escritores teatrales además han generado géneros de Buenos Aires, pensemos en Discépolo, Sí. por pensar algunas, las cosas ocurren en Buenos Aires, ¿no es cierto? Con los problemas sociales o sociológicos de Buenos Aires, el conventillo, la diversidad de idiomas, todo ese tipo, dio lugar a un teatro muy importante. Desde aquí, perdón por la autorreferencia, pero desde aquí, en el año 81, construimos Teatro Abierto. Se hizo aquí, por supuesto, con el aporte de todo el mundo, nadie pone en duda eso. Se hizo Teatro Abierto como como primer lanza contra la dictadura. Nos incendiaron un teatro, nos volaron un teatro, a los 5 días reestrenamos en plena calle Corriente, no pudieron hacer nada, porque estábamos en plena calle Corriente, y eso dio una apertura, digamos, lo cultural participó también en él, sobre todo lo que tenía que ver con el teatro. Eso generó movimientos de música, movimientos de danza, danza abierta, música abierta, una serie de cosas que nos permitió ingresar a la democracia con una estructura cultural vívida, en acción. Muchos de aquellos que estábamos en Teatro Abierto terminamos siendo funcionarios del gobierno de Alfonsín. Claro. Algunos de nosotros. Donde además la orden de alguna manera, el pedido que daba el entonces presidente Alfonsín era ocupen la calle, porque nos las han quitado, ocupen la calle, y ahí empezamos a hacer esas cosas al aire libre, a veces un poco de mejor calidad, otras no de tan buena calidad. Sí. Igual que Teatro Abierto, no todo era de una gran calidad estética, no, era un formato de lucha ante un enemigo común. Ese tipo de cosas no se da tan comúnmente. Digamos que tiene que ver también con una situación histórica específica, ¿no? Claro. Mira, me recordás mucho al tipo de teatro underground que había en Checoslovaquia en el periodo comunista, que era un teatro muy marginal, oculto. Si hay una ciudad que tiene, yo creo que es la que más teatros tiene per cápita en el mundo, es Praga. ¿No tenés un Praga, teatrito, aunque sea un teatrito? Teatrito, un comedor chiquitito. Es increíble, ¿no? Y bueno, a ver, para que un presidente, un dramaturgo llegue a ser presidente de la República, es porque evidentemente hay un gran prestigio en el mundo teatral. Y me estás recordando esa experiencia. Ahora bien, ¿qué ha pasado, no? Porque es como que yo, sobre todo en los años 90, iba mucho al teatro y había mucho teatro de calidad, de los autores clásicos, de Shakespeare, de Chekhov, o sea, había mucha más oferta, ¿no? Hoy te cuesta encontrar dónde se representan los autores clásicos. O yo no los sé encontrar, o hay menos. ¿Vos qué opinás? No, estoy de acuerdo, hay menos. Hay un grupo de muchachos más jóvenes que yo, que sí están revisitando. Ahora el 27, el sábado próximo, se estrena en un formato unipersonal, porque bueno, por las razones de pandemia, una versión de Macbeth, que va a ser Pompeyo Viver, por ejemplo. Mira. Yo voy a ir el
domingo a ver. Sí, siempre hay necesidad de volver a Shakespeare, siempre hay necesidad de volver a los griegos, de volver a Goethe, de volver a Dante, hay necesidad. Y en estos momentos tan terribles, por llamarlo de alguna manera, hay esa necesidad de volver a redefinir las grandes líneas de la cultura. Ahora, ¿tenemos grandes autores en este momento? En Argentina. Sí, hay. Probablemente no de la misma manera, primero que me dijeras, ¿hay grandes folcloristas? Hay folcloristas, y si no los vemos es porque se están gestando. Claro. Se están gestando. Bueno, hay muchas, un toque de optimismo. Sí, hay muchas escuelas de teatro, algunas muy buenas, la mayoría, digamos, que tienen vieja tradición, aquella tradición del teatro independiente. Claro. Fíjate vos, el teatro independiente nace por el impulso de Brecht, que también tenía que hacer el teatro en una Alemania ocupada por el nazismo, en un sótano, en una piecita, ¿cierto? Ahí eso es lo que le da impulso al entonces teatro independiente, Lovero y todos aquellos grandes impulsores, bueno, Leonida Barletta, ¿cierto? Uh-huh. Sigue siendo la cuna de actores, porque es como que, a ver, en Europa es muy notorio eso, ¿no? Que muchos actores del cine antes han tenido una trayectoria teatral y eso les ha servido para catapultarse a otro tipo de manifestación cultural como es el cine, que es otra cosa, porque ahí corte, se vuelve a grabar, en el teatro no podés. El caso de Bergman, por ejemplo, que empezó siendo un director de teatro y mirá qué director de cine. Uh-huh. Pero sigue existiendo eso. Es decir, que el actor de televisión o de cine primero tiene una formación teatral o directamente van... Hay de todo un poco, en ese punto hay de todo un poco. Hay actores, sí, que tienen una formación y después, bueno, ahora que hay poca en la televisión, hay poca novela, poco ese tipo de cosas, han quedado un poco escondidos, ¿no? Pero hay algunos, los que nosotros denominábamos los galancitos, las galancitas, que han ido derecho a la televisión. Pero fíjate vos, aún así, por ejemplo, para las vacaciones de invierno, siempre esos formatos televisivos los transforman en teatrales y los presentan para que uno lleve a sus niños, a sus hijos, a sus nietos a ver. Esto, insisto, antes de la pandemia. ¿Cómo seguimos para adelante? La verdad, no sé. Ahí, bueno, eso es algo que no podemos hacer futurología, pero no podemos hacer futurología. El streaming es una forma, pero es una forma muy particular. El teatro es, como decía Coleridge, la suspensión de la incredulidad. Claro, te encierran en lo oscuro y te ponen algo que vos sabés que no es cierto, pero es verosímil. Pero es verosímil, ¿no es cierto? Igual que el cine. Pero los formatos, igual que el cine. Las películas no se ven, las películas se viven. Las obras de teatro no se van a ver obras de teatro, se van a vivir las obras de teatro. Podés salir encantado o a la puteada porque no estás de acuerdo o no te gustó. Ese formato nuevo que se ha empezado a usar, ¿por qué se ha empezado a usar? Por una necesidad de trabajo. ¿Cuál? Aquí hay actores. A ver, yo terminé de trabajar contigo en diciembre del 15 y no he vuelto a trabajar. No he podido, 19, no, el 15 no, el 19. Perdón, del 19, claro. No he vuelto a trabajar. Y no es porque no tenga cosas armadas. ¿A dónde? ¿Cómo? Claro.
Claro, el teatro es presencial. El teatro es presencial. Entonces, fíjate vos, esto que yo te contaba de Audibert, lo lleva a un unipersonal. No sé qué tal es, lo voy a ver el domingo, después te cuento. Es un muchacho de mucho talento, ojo, sin duda alguna, ¿no? Para tratar de ver cómo salir. Me decían, no me acuerdo, un día de estos que salí, también están habilitados los cines, Sí. pero la gente no va porque tiene miedo. Tiene miedo de estar encerrada. Al teatro, en general, no van los muy, muy jóvenes, van la gente de mediana edad y la gente grande. Pero tiene miedo de infectarse. Claro. En el cine, en el teatro también, a pesar que está todo muy bien organizado, porque vos entras al teatro, salen primero los de atrás, y está todo muy bien, no te dan el programa, nada, nadie te toca. Ahí dijiste algo interesante. La gente joven no está yendo al teatro. La gente joven, muy, muy, muy joven, no está yendo al teatro. No está yendo al ¿Desde teatro. cuándo? El teatro. No, eso ya hace algún tiempo ya. Que la gente Claro, joven, a ver, joven. cuando yo transitaba mi 20 y algo, yo iba mucho al teatro. Yo también. Bueno, no ves Bueno, tanto eso. pero eso es parte de tu vida, ¿no? Pero digamos, yo iba como Claro. espectador y iba mucho al teatro y Sí. se iba al teatro. Se iba al teatro, sí. Yo eso que Sí. veo que sí, ha habido una desconexión ahí. Ha habido una desconexión donde lo económico no es ajeno, ¿eh? Uh-huh. Donde lo económico no es ajeno. Hoy transportarse de un lado a otro es caro. Andar por Buenos Aires, como por cualquier lugar del país, a la noche la seguridad no Bueno, es pero a ver, tan rígida. hay Ojo, lugares, no sé, la Casa del Teatro siempre tuvo precios bastante accesibles. Sí. Recuerdo. O sea, Sí. hay una cuestión también cultural en el sentido de que se ha perdido quizás el hábito de ir al teatro. Yo creo que sí. Y ahora durante estos momentos, yo te diría que más todavía. Porque ¿cuál es la consigna? Quedarse encerrado. Quedarse encerrado, porque si no, te encerrado que mirás televisión. Hoy, claro, mirás Sí, televisión. Hoy Netflix se ha llenado de plata. sí, Porque y también lo me vas a parece ver que las nuevas generaciones, los millennials y centennials, están muy acostumbrados a la pantalla. a la pantalla, O claro. sea, la Sí. literatura la abordan desde la pantalla, el cine, bueno, obviamente la pantalla, ¿no? Pero todo es desde la pantalla. La pantalla, Y sí. me parece que ahí está faltando lo presencial, lo vivencial que es tener a alguien delante tuyo. La Pero por música desde la supuesto, pantalla. Y se sí, pierden de ir a un concierto presencial ¿verdad? donde si el ejecutante la pifia en el momento, ¿no? No puede Claro, cortar y seguro. editar. Mirá, Y Ricardo Piglia, el escritor, él decía que se había dejado de leer novelas porque la gente se dedicaba a ver telenovelas. sí. Pero y esto no ahora, hace 30 años atrás, se han dejado de leer novelas. ¿Vos ves que la cultura argentina esté politizada o no? Sí, como toda la Argentina, sí, como toda la Argentina, sí. Esa famosa brecha, esa La grieta. zanja, esa grieta es inevitable. Y desgraciadamente nuestros gobernantes no hacen más que Más que alimentarlo. politizada, está partidizada en realidad. Se ha partidizado. Sí, porque, a ver, Teatro Abierto fue un movimiento político también, además Sí, de cultural, sí, donde había de todo, ¿eh? Había sí, radicales, peronistas, comunistas, de todo. Probablemente porque teníamos un enemigo común, entiendo. que era la dictadura, ¿no? Entonces eso ayudó a unir. Hoy el enemigo no está claro, nos mienten tanto que no está claro dónde está el enemigo. Si es que no lo ves desde un lugar partidario.
lo ve de un lugar partidario, si el enemigo está ahí enfrente, ¿no? Cuando en realidad no debe ser el enemigo, en todo caso ser el No, adversario. más vale, pero bueno. Claro. Sí, yo creo que a la Argentina, a la sociedad argentina le está pasando por una hiperpolitización de todo. Hay quienes sostienen, hace unos días, ¿no? Vi una pinta, decían, mi cuerpo es político, cortémosla un poco, porque No, sí, si todo es sí, político, nada es político. O sea, claro, es verdad. cortémosla un poco, porque mi Sí. pelo no es político, o sea, No, mis no, manos no no, son no, políticas, pero bueno, no, es como que estamos no. entrando en una cosa de Claro. hiperpolitización y que, Es, y que no sabemos es, escindir los planos. claro, y estamos abandonando lo cultural en el sentido total de la palabra, ¿no es cierto? Lo cultural. ¿Eh? Comemos hamburguesa, todo de la comida, desde cómo encaramos el idioma, absolutamente todo. Desde ese punto estamos perdiendo. Y insisto, lo que yo te cuento, aquí en el Río de la Plata, es todavía donde más se conserva. Es muy interesante también cómo se conserva en las regiones donde el chamamé funciona. Uh-huh. El Festival de Chamamé, famoso todos los años, puede ir a tocar cualquiera, pueden ir los Beatles si quieren, pero tienen que tocar chamamé porque hay que bailar chamamé. El festival consiste en que toquen chamamé y bailen chamamé. Esto es un acto cultural muy importante. Sí. No importa que venga, qué sé yo, Tom Jones, los Beatles, basta que toquen chamamé, es suficiente, esa es la única condición. Esto es muy interesante, esto es muy, muy interesante en ese caso. Lo mismo pasa en Cuyo también, no exactamente igual, pero bastante parecido. Todo Ajá. tiene que ver con la música que refleja, pero no las viejas cuecas y las viejas tonadas, no, nuevas, compositores nuevos de la zona. Yeah. En el NOA, allá Salta y Jujuy también pasa eso. Ahora todo esto lo tapa no, yo no diría la cultura, el espectáculo. El espectáculo masivo. La concepción de la cultura como el espectáculo masivo, ¿no? Como el espectáculo. ¿Qué opinas al Nosotros lo respecto? padecimos, Sí, claro. Y, sí. y nosotros lo padecimos, claro. Me refiero en los últimos 4 años en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo padecimos. Era más importante juntar mucha gente, no importa quién tocaba, qué decía, lo importante era juntar gente. Ese no es el camino de la cultura. El camino de la cultura es formar, dar las armas para que se puedan desarrollar. Sí, además, a ver, la cultura no es, porque a veces parece que fuera un adorno, ¿no? Me dicen, no, vos te preocupa tener jarrones lindos, ¿no? Formar jarrones lindos. ¿No? Sí. Y no se trata de eso, se trata de dar respuesta desde un lugar y desde un tiempo a los grandes interrogantes humanos. Claro. Porque si uno observa, a ver, cuando uno transita la literatura, el teatro, la música, te está hablando a tu espíritu, ¿no? Está bien, en una sociedad que tiene grandes necesidades materiales, como la nuestra, Sí. no podés pretender que todos se pongan a reflexionar sobre los problemas de la dimensión humana. Pero hay un momento en el que todos nos planteamos grandes interrogantes. Y cada momento ha generado sus respuestas, desde la Sí, música, desde lo que se escribe, totalmente. desde el teatro, desde el cine. En el teatro estamos haciendo las mismas preguntas que hacía Sófocles hace 2500 años atrás. Tal cual, Las mismas preguntas, tal cual, exactamente las mismas. tal El cual. qué es el mismo, el formato, el cómo ha cambiado nada más. Pero las preguntas son lo mismo. El cine también, el buen cine, me El buen refiero, cine. no el cine de entretenimiento, se hacen las mismas preguntas de los orígenes del cine. Vayamos que a los orígenes del teatro, por lo menos el teatro occidental, que está en Atenas, ¿no? Son las mismas preguntas. Las mismas preguntas, Ahora, la la cuestión vida, la es, muerte, el poder. bueno, la cuestión es,
si la cultura en realidad busca eso, ¿no? La alta cultura busca eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que no nos animamos a hacer preguntas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Mira, yo fui al Colón a ver algunas de los homenajes Sí. a Piazzolla. Yo que me tocó casualmente trabajar con él, yo sé lo que le costó a él introducir eso. Le decían de todo, que eso Sí. no, de que no era tango, que no era música, que esto y que el otro. Y hoy es el compositor argentino más tocado por solistas, por orquestas del mundo. Entonces yo, qué sé yo, la veía a la Filarmónica de Buenos Aires o al Estable tocar y yo digo, qué maravilla, él habrá soñado con esto, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando yo viví en Europa, la gente no, cuando uno decía que era de Argentina, no me preguntaban por Maradona, me preguntaban por Borges y Piazzolla. Sí, sí, no hay Eran duda, nuestros embajadores. Él seguro. vivía en los años 90, o sea, podrían haber... Claro, No, eran sí, sí. Borges y Piazzolla. Es Y decir, teníamos dos embajadores de lujo, sin ostentar un cargo, ¿no? Pero que nos para nada. representaban muy bien y presentaban un lado argentino de la cultura universal. Claro, claro, Nos claro. entroncaban con la cultura universal, ¿no? No era como algo Puntualmente. típico No, de no, ese no, no, lugar no. y nada más. Y los dos, tanto Borges como Piazzolla, acudieron ¿cómo es? A formas universales. Eh, Borges, las cosas de Borges pueden ocurrir en La Pampa como pueden ocurrir en Babilonia, lo mismo. Sí. Yo recuerdo haber viajado con Astor al Festival de Newport, que era un festival de jazz, y él tocaba Dios Nonino. Y la gente revoleaba a los chicos para arriba, pero claro, la gente de jazz, era un festival de jazz. Ellos se pudieron abrir a todo, se pudieron abrir a todo. Creo que por eso son universales, porque, porque se centraron en las grandes preguntas y las tradujeron en música o en los textos de Borges, ¿no? Entonces cualquiera que los lee acá en Alaska o en Hungría, dice, está hablando de que a mí también me pasa lo mismo. Tal cual. Claro, claro. Así como nosotros lo escuchamos a Shostakovich, que de argentino no tenía nada, y decimos, espérate, este se está preguntando cosas que yo también me pregunto, ¿cierto? Desde ese punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque se pudieron universalizar, y pudieron dar un paso adelante. Yo tengo la sensación que tanto Piazzolla como Borges levantaron la vara a donde tenía que estar. Ahora, no sé si son los todo esto mejores te habla de un sustrato cultural muy importante en Argentina también. Claro. No son resultado de la nada. Hay un No. para que llegar a eso. Claro, claro, claro. Me acuerdo que esa anécdota cuando Piazzolla quería estudiar con aquella compositora, ahora me olvidé, fue a Francia. Entonces dijo, mire, yo quiero tocar esto y esto y esto. Y dice, muy bien. Y usted con ese aparato que toca, ¿no? Y se tocó tango. A ver, toque. Entonces tocó un tango y dijo, mire, dedíquese a eso. Y vaya por ahí. Déjelo a Wagner, a Schumann, a Schubert. No, vaya por ahí. Ese es su camino. Entonces pudieron poner, son aquellos que a mi entender levantaron bien alta la vara. Sí. Por eso son grandes. Por eso son grandes. Grandes. No hay nadie mejor que Piazzolla y que Borges hoy. Lo que no quiere decir que más adelante lo habrá. Estamos a punto de cumplir 7 siglos de la muerte de Dante
Y Dante sigue siendo inmenso, pero hay otros tan inmensos como Dante Pero también. esto me recuerda que, a ver, vos conociste a Victoria Ocampo, ¿no? Sí, Y has sí. ido a la casa de ella, Eh, no como ahora que no está Victoria, estando no, ya no. Victoria, ¿no? Estando Y a ver, Victoria, sí. antes que cuentes tu anécdota con ella, a ver, en su casa tocó Stravinsky, o sea, Pero el piano donde tocó por Stravinsky, eso, claro. o sea, era Tuvo Camus. hubo una élite muy integrada al mundo, muy de vanguardia. Absolutamente, absolutamente. Sí, 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 Pero sí, bueno, sí, no hay duda. vos tuviste de profesora a Victoria Ocampo. Yo tuve profesora Victorio Campos, sí. O sea, he sido un hombre que ha tenido la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Sí, sí, sí. Ella nos invitaba una vez al mes al sábado a la tarde, a las 5 en punto, había que llegar 5 menos cuarto. Después te explico por qué había que llegar 5 menos cuarto, porque a las 5 se servía el té. Y a Claro, las 5 se ponían en el horno los scones, qué que maravilla. deben comerse tibios. Entonces había que ir 5 menos cuarto. Si vos ibas 5 menos 10, no te abría la puerta. Nos sentábamos en la mesa y tomábamos el té, te imaginas, el té con la mejor vajilla, todo, todo, todo. Te imaginas, chicos de 15 años, no teníamos ni idea cómo se tomaba el té, nunca nos indicó cómo se tomaba el té. Entonces se sentaba en la punta de la mesa, entonces nosotros mirábamos, es por eso que me debe tomar el té a mí, ni los ingleses toman el té como yo, porque lo aprendí ahí. Claro, Y bueno, y conversábamos y esto, e invitaba a un escritor mira, para que viniera y nos hablara y le preguntáramos. Ella en una punta de la mesa, una mesa que aún está todavía larga, grande, sí, sí. eh, y en la otra punta estaba el invitado y nosotros sentados ahí, y siempre Para con esa quien, libertad que tenía, pregunten lo que quieran. para quien no Decía, lo va. haya hecho y esté mirando esto, realmente invito a visitar la casa de Victorio Ocampo en San Ah, sí, Diego. sí, Es un sí. lugar Yo voy realmente siempre. hermoso, Es hermosísimo. muy bien atendido, Sí, muy bien sí. preservado. La verdad que es Muy bien una preservado. joya y muestra lo que fue. A ver, nosotros tuvimos una élite que se preocupaba por la Sí, cultura, por la sí. educación, por traer a Stravinsky, por traer a Rabindranath Tagore, o sea, Ole, a Camus, a publicar la Gabriela revista Mistral. Sur, a publicar la revista Claro. Sur, que era, Sí. yo creo que era un fracaso económico, ¿no? De revista Sur, pero Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Le debemos a Victorio Campo el Fondo Nacional de las Artes. Ella lo fue a ver a Aramburu y le dijo, tenemos que hacer así, 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 así. Porque ella no dialogaba, ella daba órdenes nada más. Entonces el otro dijo que sí, como le dijo. Y nombraba a Borges al frente de la Biblioteca Nacional. Aramburu no tenía ni idea quién era Borges, supongo. Y claro, lo nombró director de la Biblioteca Nacional. Entonces teníamos a la biblioteca. Por supuesto que Borges no se dedicaba a las cuestiones administrativas, más vale, había otro. José Edmundo Clemente se dedicaba a eso. Pero bueno, pero pero era era la un Biblioteca símbolo. Nacional. Y era un símbolo con Oh, respecto a quien había estado antes, que era Gustavo Martínez Ubiría. claro, seguro, seguro, Era claro. una ruptura muy fuerte. Había una ruptura muy, muy fuerte. Ese tipo de cosas, si bien Victoria pertenecía a una, digamos, una burguesía muy acomodada, todo lo que vos quieras, liquidó sus dos fortunas, ¿eh? Sí. Murió pobre. Tal es así que ella le entregó a la UNESCO las dos casas, la de Mar del Plata, ella ahí, y ella con la condición de que ella viviera ahí porque no tenía donde ella vivir. Y además no Ujú. podía mantener, vos te imaginas esa casa, todo el gentío Sí. que No, había, no, no, no. limpiar, cortar el pasto, hacer la comida, todo. Todo. Y ella vivió 2 años, murió en su cama. Menos mal que se lo dio a la UNESCO, por eso hoy es donde está, es lo que es. Vas ahí y a mí me parece, cuando voy bastante seguido, hay una amiga mía que le encanta y me lleva en el auto hasta allá
y me parece que en cualquier momento me voy a encontrar con ella. Pero soy consciente de que el tiempo ha pasado. Te podés en esa galería sentar, porque tiene una cafetería muy linda, donde se puede almorzar, y se puede tomar el té en esos sillones, o sillones muy parecidos a eso, en los que he estado sentado yo con ella, yo y mis compañeros de colegio. Sí, sí, es una anécdota. ¿Cómo se sale de este momento del Homo videns, ¿no? Como decía Sartori, de este Sí, Homo que se dedica a sí. mirar todo a través de la pantalla y se vuelve un poquito más a lo presencial? Mirá, El teatro, eh, como la literatura yo- en libros de papel, ¿cómo se vuelve a sí. eso? ¿Tenés ¿Cómo se idea vuelve? o...? Sí, yo creo que sí. Vuelvo a insistir algo que ya dije recién, que son las palabras de Alfonsín cuando nos llamó. Por favor, ocupen la calle, muchachos. ¿Cómo la calle? La calle, ocupen la calle. Ujú, Ocupen la calle, hagan lo que quieran en la calle. En ujú. la calle. Y aquí es lo mismo. Tenemos que, a ver, tenemos que ocupar los lugares que ya tenemos. Bueno, y vayamos hacia las pantallas. Vayamos hacia las pantallas. Te digo yo que a mí que me cuesta un montón, Sí. ¿no? Bueno, en Porque ya estoy definitiva lo viejo. estamos haciendo. Sí, lo estamos haciendo gracias a vos que me dijiste, mirá, tenés que hacer así, así, si no, no sé cómo hacíamos. Pero bueno, sí, 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 vayamos a la pantalla, inundemos la pantalla, inundemos la pantalla, hagámosle ¿cómo es? Como sea. Por supuesto, no olvidemos lo presencial. Yo creo que tarde o temprano va a volver. Si hace 25 siglos atrás los griegos fueron capaces de hacerlo y ha subsistido hasta aquí, no Sí. creo que una pandemia lo tire abajo. No, no, No creo. no, no. Que Además lo creo reformulará, no hay duda. que hay que desarrollar nuevas estrategias. Es un poco como la música, ¿no? Cuando aparece, al Claro, principio pensaron que la música prácticamente desaparecía y en realidad fue otra forma más de difusión. de otra forma más. No, El no cine mató, también iba a el cine terminar con también. el teatro y no terminó con el teatro. El Mm. cine se desarrolló, hubo grandes directores de cine, los hay todavía, y bueno, vayamos a las pantallas a ver cómo podemos hacer para... Y ocupemos ese lugar, ocupemos ese lugar, es así de simple, ocupemos ese Pero lugar. No es mientras, fácil, no es fácil, no, quiero decir, porque sí. los gobiernos no lo entienden a eso, ¿eh? Bueno, Sean pero del signo que fuera, no lo entienden. ya está, ya está. Yo creo que hay un momento de dejarlo de lado y Yo creo que sigan sí, yo que creo que sigan sí, con sus pero discusiones que no son intrascendentes y que están. absolutamente, absolutamente. Sí, Yo también yo creo creo en que eso. la cultura, cuanto más se independice de los gobiernos, mejor va a andar, ¿no? Sí, 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 Y, sí, sí. Estamos en un momento casi sarmientino. Volvamos a las escuelas de música, las escuelas de teatro, las escuelas de artesanía. totalmente. Lo que volvamos a eso. Eso va a crear una masa crítica, que es lo que hizo el teatro independiente, una masa crítica que es lo que va a salir adelante. Los grandes directores de cine, que si yo, el cine francés, Bergman, todos ellos, crearon una masa crítica y entonces, que yo, cuando éramos jóvenes íbamos a ver la película de Bergman, a ver Claro, qué es lo que pasaba, ¿no? O de Godard, o de quien fuera, ¿no? claro. Yo creo Bueno, que tenemos que ocupar el la lugar. pandemia te cercenó como momentáneamente como director de teatro, pero no como Eh, dramaturgo. Estás escribiendo. No, estoy escribiendo, sí, sí, varias cosas estoy escribiendo. Empecé con una de 4 personajes, ahora ando por reeditar una cosa que yo había estrenado en el año 14. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Bioy. Y la Dirección de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires me pidió que hiciera una obra teatral. Le dije, pero yo nunca escribió teatro. No, no importa. Una amiga nuestra, Alejandra Ramírez, me dijo, inventá algo. Entonces, La amiga Alejandra. nuestra amiga Alejandra Ramírez.
Y entonces sobre 2 cuentos de él hice una obra que ahora estoy rearmando, que se llama Crónica de un seductor. Porque hoy era un seductor, Sí, más que nada, ¿no? sí. Ahí sabía de lo que hablaba. Se sabía de lo que hablaba, sabía muy bien de lo que hablaba. Bueno, eso. También tengo empezado y ya la seguiremos, una recreación sobre el encuentro entre Mansilla, allá en Lebucó, en La Pampa, entre Mansilla y Mariano Rosas. Dos cosas opuestas, ¿no es cierto? Sí. Que además sabían los dos que no iba a progresar eso, que no iba a progresar, pero no obstante se sentaron a tratar de construir una paz, que duró poco porque después vino Roca y dijo, bueno, muchachos, vamos, impulsado por la sociedad rural que decía, necesitamos la tierra para poder llegar. Eso también es una cosa que me tiene, está ahí desarrollando. No, se va desarrollando, sí, se va desarrollando. Lo importante es que no nos destruyan, y eso está en cada uno, ¿no es cierto? Y tratar de ir al teatro. Yo ya he ido al teatro, ya que soy un hombre grande. He estado en el Colón, he estado en el Teatro de la Plaza, y se puede ir, hay espacio. No está probado que con la apertura de los teatros se haya infectado más la gente, como no está probado tampoco que con la apertura de la clase haya más infectados que antes. No está probado. Entonces, tuvimos un año sin clase, lo que es terrible. Sí. Es terrible. La pérdida es terrible, vos lo sabés mejor que yo, porque sos maestro en eso. No se ha disparado por las clases. No, para nada. Ni tampoco sé. Lo que pasa es que la gente, bueno, tiene un poco de miedo, ¿sí? Ya se le va a pasar. Con el tiempo se le va a pasar. Hemos salido de cosas más complicadas, también podemos salir de esto. Pero sí, no, porque ese lugar que nosotros no ocupamos lo va a ocupar otro. Sí. Lo va a ocupar Netflix, Netflix, porque Claro que son industrias muy válidas y muy legítimas, pero sí, muy legítimas. no puede ser lo único. No puede ser lo único. Por supuesto. Y tenemos que convivir todo, como convivió el teatro, el cine, la música, no convivió todo, absolutamente. Sí, me acuerdo cuando apareció la televisión. La televisión es realmente un desastre. Ahora que estoy un poco más, pongo para ver qué es lo que pasa, porque como aquí hay sucesos a cada rato, hay sucesos. Sí. La televisión es un desastre. No, yo hace años que no miro televisión de aire, no, por una cuestión de salud mental. Sí. Pero veo que es un desastre. Programas de preguntas y respuestas de una tontería notable, de unos que tienen que pasar nadando, qué sé yo, qué cosa. Claro. Vos fijate en la época en que en la televisión se hacía buena ficción. ¿Quiénes escribían esa ficción? Los dramaturgos. Escribían, Dragún, Gorostiza, todos ellos escribían para, aunque sea para una telenovela, tenía cierto nivel. Sí, incluso la radionovela. Y la radionovela. Que yo tenía la costumbre muchas veces de escuchar en Radio Nacional, estoy hablando cuando era adolescente, las dos carátulas en Radio Nacional. Todavía existe las dos carátulas. No sé cómo será ahora, pero... No, funciona. Yo me acuerdo que eran producciones interesantes. Por supuesto, seguro. Sí, hay. Todavía se sigue haciendo. Es el programa de la radio argentina de más años, tiene, no me acuerdo, 50, 60 años, una cosa así. Sí, todavía existe, sí. Sí, claro que sí. Por eso te digo, pero ese lugar hay que ocuparlo. Es así de simple. Es como en la revolución. Hay que ocupar los lugares. Claro. En este caso, una revolución de orden cultural. A partir de las cosas que tenemos.
Vos fijate todo, Piazzolla, vos vamos otra vez a Piazzolla y Borges, todo lo hicieron acá, a 12.000 kilómetros del centro de la cultura, con lo que tenían lo hacían, y con Sí, ingenio. digamos, con un mundo que no estaba conectado por internet. Con un mundo adverso, que además se tenía que ganar. Para un La mundo que hicieron de escribías a todo. máquina y mandabas cartas. Claro, claro, seguro. ¿Vos te imaginás si Borges hubiera conocido el internet? Se hubiera vuelto loco, porque es el hipertexto que él siempre pensó llevado a la tecnología. Sí, tenemos que ocupar el lugar, tenemos que ocupar el lugar. Bueno, Pero bueno. me alegra tu optimismo. Sí. Sos una persona optimista, siempre, a pesar de todas las circunstancias, siempre sos optimista. Y la verdad que siempre es un enorme placer conversar con vos. Sé que podríamos hablar 3, 4 horas, pero no nos vería nadie, así que... Sí, no importa, pero nosotros tenemos que conversar. Alguno pasará alguna vez y dirá, mira qué dicen estas dos. A ver, ¿vos pensás que se ha perdido un poco el arte de la conversación? Sí. El WhatsApp y todo eso. Porque una cosa que usé el WhatsApp, como yo recién, ya estoy preparado. Ya estaba yo acá sentadito, había prendido la luz, había fijado que estuviera todo bien. Claro, una cosa es para eso, o en 5 llego. Eso es como un telegrama. Como un telegrama que vos lo mandás desde tu teléfono, como cualquiera. Y otra cosa es ponerte a conversar por WhatsApp. No, conversar, nos sentamos a conversar como nos sentamos ahora nosotros, o de último hablemos por teléfono, pero esto es mejor porque además podemos vernos. Sí. Podemos vernos. Vos y yo que hace mucho que no nos vemos, más de un año que no nos vemos, bueno, aquí estamos, mirá vos, ¿no? No estamos en estado deplorable. Estamos todavía más o menos después del encierro y eso, pero sí, se lee menos, se escucha menos música. Los canales de las noticias, que además siempre son las mismas porque están con 4 noticias todo el santo día. Son noticias sobre temas que no muchas veces son intrascendentes. Claro, y entonces empiezan a opinar, que se llama, no porque en realidad esto, no porque entonces... No. Yo creo que tenemos que conversar. Aquí, yo vivo en pleno retiro, en el principio, cantaban los pájaros y todo, aquí en pleno San Martín y Marcelo T. de Alvear. Pero no, me voy acá a un bar que hay, me hice amigo del mozo, me hice amigo del que vende los diarios, porque uno necesita conversar, pero presencialmente, y esto es un formato de presencialidad. Es un formato, es el que a nosotros nos gusta. Bueno, antiguamente iban a la casa, les servían el té y conversaban de esa manera, ¿no? Ahora podemos conversar de esta otra manera. Pero sí, por eso me parece muy buena tu idea de las charlas. Estas. Me parece bárbaro porque va a ir quedando. Lo que pasa es que a veces nos ponemos ansiosos y tenemos los resultados ya. Y bueno, no, esto es una apuesta a largo plazo y de a poco muy largo plazo, van escuchando y de repente descubren estos espacios y que, bueno, nosotros acá estamos hablando sin límite de tiempo, con absoluta libertad, cada uno opinando lo que quiere. Cada uno opina de lo que sea, vos preguntás de lo que te interesa preguntar, por supuesto, es como si estuviéramos tomando un café. Bueno, solo que a la distancia, a 50 kilómetros estamos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por este tiempo
que has dedicado a esta conversación. Te mando Gracias un a abrazo vos por muy haberme fuerte y invitado. sabés que acá te queremos mucho. Sí, ya sé que ya voy a andar, ya los voy a ir a ver. Un saludo a todos y bueno, esperemos que les sirva a alguien esto. Mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo igualmente, querido. Muchas gracias. Muchas gracias.